Pasamos ahora a la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fecha 13 de agosto, aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan en 1914, al inciso A del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Gracias, señor presidente. Honorable Asamblea, el presente dictamen es sobre una minuta enviada por la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Uribe Padilla. La presente minuta tiene como finalidad adicionar al artículo 18, inciso A, de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, la fecha 13 de agosto como aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan en 1914, a efecto de conmemorar los hechos relacionados al triunfo del ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza. La historia nos indica que una vez que la revolución maderista triunfó en 1911 y que Francisco I. Madero llegó al poder ejecutivo de la nación, su gobierno se caracterizó como de transición democrática y, sin embargo, esto ocasionó descontento entre la clase alta de la sociedad, por lo que en 1913 Victoriano Huerta se lanza contra el gobierno del presidente Madero, lo asesina, hecho que se conoce como la Decena Trágica, y reinstaura el sistema que operaba durante el porfiriato, es decir, devuelve los privilegios a la clase social alta, por lo que su gobierno lo apoyaban banqueros, grandes industriales, comerciantes, el clero y el Ejército Federal. Dicha situación provocó la reacción del gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y algunos jefes revolucionarios como Francisco Villa. El 29 de marzo de 1913, con la firma del Plan de Guadalupe, se nombra como primer jefe del ejército constitucionalista al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Esto surge a raíz de que es precisamente don Venustiano Carranza quien inicia con el movimiento en defensa del orden constitucional, con el interés de no extender los daños a la sociedad. Revolucionarios y representantes del gobierno huertista se reunieron en la población de Teoloyucan, Estado de México, para decidir la rendición de la capital del país y definir las condiciones en que se daría la rendición. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, conmemorar los tratados de Teoloyucan adquiere un significado político e histórico profundo. Más aún, este acto realizado en Teoloyucan, en el Estado de México, es fijar en nuestra memoria el fin de la dictadura, la arbitrariedad y el golpismo encarnados por el huertismo, de lo más oscuro en nuestra historia. Es refrendar el triunfo de la legalidad, la democracia y la justicia social representada por el pueblo armado de principios del siglo pasado. Es recordar que la soberanía radica en el pueblo y éste tiene el inalienable derecho de cambiar o modificar la forma de su gobierno, a trazar una revolución. Así lo entendió Venustiano Carranza al convocar a la creación de un ejército popular cuya bandera fue la defensa de la Constitución de 1857, que vio culminada su tarea en el Constituyente de Querétaro de 1917. Obra que culminó Lázaro Cárdenas con el reparto agrario y el fortalecimiento del 27 constitucional y la consolidación de los derechos de trabajadoras y trabajadores y de campesinas y campesinos. De ahí la importancia de que los pueblos tomen entre sus manos su destino, como lo hicieron los constitucionalistas encabezados por Venustiano Carranza. Tras el golpe a la legalidad,
y a la democracia con la muerte de Madero y Pino Suárez en la decena trágica a manos del Chacal Huerta. Gracias al Plan de Guadalupe se pudo retomar el rumbo de la nación y se logró derrotar al viejo ejército porfirista que seguía lastimando a los desprotegidos y respondiendo a los opresores del pueblo mexicano. De ahí la importancia de los tratados de Teoloyucan, ya que fijaron un antes y un después de las instituciones mexicanas, sobre todo del Ejército Nacional. Allí nació uno nuevo. Además, dijeron un nunca más a los poderes fácticos y sus aliados extranjeros. Los tratados de Teoloyucan, firmados por Álvaro Obregón en una salpicadera de un automóvil en Puente Grande, entre el camino que va de Teoloyucan a Cuautitlán, en el Estado de México, retratan la prisa con que urgía recomponer las instituciones vejadas por el huertismo, que ya atrozmente había asesinado y silenciado a Belisario Domínguez. Con los tratados de Teoloyucan, el viejo ejército aristocrático formado por el porfiriato, ese ejército golpista y transgresor de la Constitución, rindió sus armas ante un nuevo ejército popular sometido a la Constitución y defensor de las instituciones. Ahora bien, ¿para qué los discursos si no logramos darle vida y sentido a las luchas de los que nos antecedieron, comprometidos con la justicia social y la equidad? Estamos obligados a refrendar el compromiso social constitucional de hacer que la democracia adquiera un sentido social. Debemos, de una vez por todas, acabar con la pobreza, la marginación y la injusticia. La de aquella época generada por los conservadores porfirianos, la de ahora por los neoliberales. Hoy en día tenemos a 11 millonarios en el país contra 52 millones de pobres. La Revolución Mexicana vive hoy más que nunca renovada en la conciencia ciudadana de que la transición solo es posible a través de un contrato social que no dilapide las riquezas del pueblo, como sí lo hace la reciente aprobada reforma energética. El país requiere acuerdos, sí, pero sujetos a los principios históricos de la nación en el marco de las atribuciones constitucionales de los poderes públicos para ampliar los derechos de la revolución que la revolución consagró en el Pacto de 1917. Con la urgencia y la contundencia de los tratados de Teoloyucan, redimensionemos la nación, busquemos la justicia para los que menos tienen, defendamos nuestros recursos naturales para las futuras generaciones. No retrocedamos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba. De manera muy breve, simplemente referir que el que se modifique la ley de la bandera y el escudo nacional para que el 13 de agosto se hice la bandera en conmemoración de los tratados de Teoloyucan, en primer lugar se debe a los propios habitantes de Teoloyucan, que desde siempre han establecido como una fecha primordial en su calendario cívico. Hace muchísimos años, poco después del 14, los propios habitantes de Teoloyucan con el gobierno federal construyeron un pequeño monumento, un obelisco, exactamente en el lugar en donde se firmaron los tratados de Teoloyucan, en medio de las dos vías del tren, y pusieron una inscripción que dice: caminante, estás ante un lugar histórico, porque aquí se firmaron los tratados de Teoloyucan. Entonces, en primer lugar, quiero reconocer que este es un acto de justicia del Congreso hacia los habitantes de Teoloyucan que han insistido permanentemente en este tema. Desde luego que este tema fue retomado y encabezado por el diputado Juan Carlos Uribe, que presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados y que ha estado pendiente en ambas cámaras porque este punto se pueda resolver a favor. Me parece a mí que también tiene otra importancia. En México somos muy dados a conmemorar el inicio, pero no el final, no la conclusión. Y siempre tan importante es empezar algo como a veces mucho más importante terminarlo. La segunda etapa de la Revolución Mexicana
inició con el Plan de Guadalupe en marzo del 2013 y concluyó precisamente con la firma de los tratados de Teoloyucan. Celebramos al Plan de Guadalupe, pero no celebramos la conclusión de esta etapa segunda de la Revolución Mexicana. Igual que en materia de independencia, celebramos el 16 de septiembre de 1810, que es formalmente el arranque de la lucha independentista, y no celebramos la consumación, la conclusión de la independencia el 27 de septiembre de 1821. El Tratado de Teoloyucan finalmente es la rendición del Ejército Federal Mexicano del presidente Huerta, que en ese momento ya no estaba en la presidencia, había un presidente interino, y fundamentalmente se pactaron dos temas en los tratados de Teoloyucan. Primero, la disolución del Ejército Federal. Se pactó que saldrían de la Ciudad de México, que se ubicarían diversas estaciones del ferrocarril y ahí entregarían sus armas, y a partir de entonces dejó de existir el Ejército Federal. Por eso acabamos de conmemorar 100 años del Ejército Mexicano, porque se disolvió el Ejército Federal y se creó el nuevo Ejército Mexicano. Segundo, se pactó la toma pacífica de la Ciudad de México. El tratado fue firmado por parte de los revolucionarios, por el general Álvaro Obregón, que había establecido su cuartel general en Teoloyucan, y por parte del Ejército Federal, por Gustavo Salas, en representación del Ejército, y por el gobernador de la Ciudad de México, Iturbide. De tal manera que ellos pactaron que pudiera entrar sin saqueos, sin afectación de las propiedades de los capitalinos, el Ejército Federal, tal como ocurrió 2 días después, una vez que fueron suscritos estos acuerdos, y que dieron fin a la etapa más violenta, o a toda la etapa violenta, desde 1910 hasta el 14 de la Revolución Mexicana. La primera etapa de 1910 al triunfo de Madero, y la segunda etapa del Plan de Guadalupe hasta el 13 de agosto de 1914. De manera que yo en esta tribuna hago un reconocimiento a los habitantes, a los ciudadanos de Teoloyucan, que durante muchos años habían peleado porque se diera esta circunstancia. Es cuanto, señor presidente. Por su voto a favor, muchas gracias. Gracias, senador. No habiendo más oradores inscritos, hágase los avisos que refiere al artículo 58 del reglamento para informar de la votación, y ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Procedan, senadoras y senadores. Señor presidente, conforme al tablero electrónico y con el voto del senador Cota, se tiene un total, senador Morón, de 78 votos en pro. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adiciona la fecha 13 de agosto, aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan en 1914, al inciso A del artículo 18 de la Ley sobre el escudo, la bandera e himnos nacionales. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.